La nueva teología enseña que Cristo asumió una naturaleza exenta de pasiones y contaminaciones que heredamos los seres humanos. Veamos cómo lo expresa Preguntas sobre Doctrina en la página 321 y 322. Dice así: entró a formar parte de la humanidad, no por generación natural, sino mediante un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Aunque nació en la carne, era, no obstante, Dios y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Podía decir verdaderamente: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene o no haya respuesta alguna en mí. Juan 14:30. En esta sección quisiera referirme a tres aspectos que se desprenden de la declaración anterior y que han servido para formar las bases de la nueva teología sobre la naturaleza humana que asumió Cristo. 1. Que Cristo estaba exento de pasiones que los seres humanos heredamos. 2. Que dichas pasiones corrompen a los seres humanos. Y 3. Que la evidencia de que Cristo nació sin esas pasiones, que son parte de la naturaleza pecaminosa, es porque Él podía decir verdaderamente: viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Juan 14:30. Analicemos brevemente cada aspecto. 1. Que Cristo estaba exento de pasiones que los seres humanos heredamos. El doctor George Knight, comentando la declaración bajo análisis de preguntas sobre doctrina, señala lo siguiente: esta frase había de convertirse en algo muy divisivo en la historia adventista debido a la acusación formulada por M.L. Andreasen, en el sentido de que afirmar que Cristo estaba exento de las pasiones de la humanidad era completamente contrario a lo que siempre han creído y enseñado los adventistas del séptimo día. El Dr. Knight está en lo correcto al hacer dicha aseveración. También consideramos que el comentario de Andreasen es acertado. Sin embargo, no todos llegan a la misma conclusión. El Dr. Roy Adams, en su libro La naturaleza humana de Cristo, lanza un feroz ataque al pastor Andreasen por la declaración ya leída. Después de compartir algunas declaraciones de Andreasen, el Dr. Adams expresa lo siguiente: anteriormente prometí exponer las declaraciones de Andreasen sin comentarios, y lo hice, pero para que nadie vaya a malentender mi silencio aquí, permítanme dar un ejemplo del carácter de sus intrépidas afirmaciones. Lo haré repitiendo una de sus declaraciones, seguida por otra de Elena G. de White. A continuación, palabras de Andreasen. Preguntas sobre doctrina asevera que Cristo estaba exento. El espíritu de profecía aclara que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones que afligen a los hombres. Quien acepte esta nueva teología debe rechazar los testimonios. No hay otra opción. Elena G. de White dice: se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Al presentar estas dos declaraciones, el Dr. Adams intenta presentar un contraste entre Andreasen y la hermana White, ya que, según dichas declaraciones que comparte el Dr. Adams, Andreasen presenta que, según Elena G. de White, Cristo no estaba libre de las pasiones de la humanidad, pero, por otro lado, Elena G. de White presenta que Cristo sí estaba libre de esas pasiones. Después de compartir este supuesto contraste, el Dr. Adams menciona lo siguiente: recuerdo cómo me sentí años atrás cuando vi esta discrepancia y otras tantas en los escritos de Andreasen. Inmerso en mi tesis doctoral sobre el santuario,
Las cosas eran más vívidas para mí entonces. Había conversado con personas que conocieron a Andreasen como amigo o fueron sus alumnos, y pude sentir el afecto y respeto que algunos todavía tenían por este gigante adventista. Sin embargo, sigue diciendo el doctor Adams, la imagen del hombre que yo estaba encontrando en las cartas era tan diferente, tan triste. Escribiendo a Figur, Andreasen había afirmado su apego y lealtad a los escritos de Elena G. de White. ¿Cómo pudo, dice el doctor Adams, un autoconfeso experto en los escritos de Elena G. de White, omitir una declaración publicada tan clara sobre el tema en el cual tenía tan vital interés? O de hecho, el pensarlo me causaba dolor. Estaba plenamente consciente de su existencia. En la actualidad, sus discípulos modernos, incapaces de ignorar tal aseveración, y un ejército de otras en un cauce similar, han reaccionado con algunos ejercicios teológicos gimnásticos muy ingeniosos para esquivarlo, pero Andreasen no lo hizo. ¿Escogió deliberadamente ignorar la declaración de Elena G. de White? O peor aún, escogió avanzar temerariamente, incitando una confusión generalizada en la iglesia en el nombre de aquella misma, cuyas palabras había decidido dejar a un lado? De cualquier modo, nos sigue diciendo el doctor Adams, con este y otros ejemplos de manipulación de la evidencia ante mí, pasé largos momentos meditabundo en el escritorio donde escribía mi tesis, al contemplar lo que todo eso podía significar para la figura de un santo de Dios que enfrentaba los días finales de su vida. ¿Era ese el tipo de integridad que debía esperar? ¿Dónde estuvo el error? No obstante, debemos dejarlo en las manos del Señor, nuestro misericordioso Salvador. En los párrafos siguientes, el doctor Adams no se limita solamente a tratar asuntos doctrinales, sino que va más allá de eso. Lanza un fiero ataque contra la vida personal del pastor Andreasen, lo cual refleja, entre muchas otras cosas, falta de pruebas que derriben lo expresado por Andreasen. Cuando hay escasez de argumentos doctrinales, el camino más fácil es atacar la vida personal e inmiscuirse en ella. Este camino quizás puede ser el más fácil, pero no es el más ético ni el más honorable, más aún cuando de quien se habla está muerto, ya que este último no puede presentar defensa alguna. Más adelante, en las páginas 89 a la 91, el doctor Adams expresa lo siguiente. Elena G. de White me asombra una y otra vez. No asistió a ningún seminario o escuela teológica. No recibió clases de teología sistemática. Y esto es evidente cuando se lee sus voluminosos escritos. Pero en los aspectos críticos de la teología cristiana, es más directa y profunda de lo que han sido muchos teólogos preparados a lo largo de los siglos. A continuación, en unas pocas declaraciones clave, veremos cómo expresó el hecho de la diferencia esencial entre Cristo y nosotros. Y a continuación, el doctor Adams presenta las siguientes declaraciones de Elena G. de White. Él, Cristo, había de ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 937. Él oró por sus discípulos y por sí mismo, y así se identificó con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestras flaquezas, que son tan comunes con la humanidad. Fue un poderoso suplicante, sin poseer las pasiones de nuestras naturalezas humanas caídas, pero concebido con nuestras dolencias, tentado en todo, así como nosotros. Testimonios, tomo 2, páginas 451 y 452. Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal.
Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 218. El doctor Adams, después de compartir las declaraciones que acabamos de leer de la hermana White, sigue diciendo: justo en este momento, antes de avanzar más, permítanme una interrupción para yuxtaponer la argumentación de Andreasen acerca de lo mismo, con el fin de que puedan ver por ustedes mismos si todos los que pretenden tener a Elena G. de White de su lado realmente la tienen. Vuelvan a leer las dos declaraciones previas del espíritu de profecía y después recuerden la declaración de Andreasen citada en el capítulo anterior. Y el doctor Adams comparte la declaración de Andreasen que dice: preguntas sobre doctrina, página 321, asevera que Cristo estaba exento. El espíritu de profecía aclara que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones que afligen a los hombres. Quien acepte esta nueva teología debe rechazar los testimonios. No hay otra opción. Luego, el doctor Adams menciona: ¿podemos creer lo que ven nuestros ojos? ¿Está el emperador completamente vestido o completamente desnudo? Aquí Elena G. de White nos dice una cosa y Andreasen, que pretende ser una autoridad en sus escritos, nos dice que ella enseña otra cosa. Todavía si hubiera encontrado este fenómeno una vez, pero lo he encontrado cientos de veces en los escritos de los portavoces del ala derecha del adventismo contemporáneo. Estoy profundamente preocupado por esta forma irresponsable, casi podría decir deshonesta, de manejar la evidencia. Ahora, nos sigue diciendo el doctor Adams, regresemos a las declaraciones de los escritos de Elena G. de White, en donde establece la diferencia de Cristo con nosotros. Y a continuación cita una declaración que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1102, de la hermana White, que dice: tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Después de leer lo que presenta el doctor Adams, me hubiese gustado referirme a varias cosas mencionadas por él. Sin embargo, vamos a centrarnos en el punto mencionado al inicio de esta sección, el cual fue expuesto en preguntas sobre doctrina y desarrollado un poco más por el doctor Adams. Y es el siguiente: ¿estuvo Cristo exento de pasiones como las nuestras? Veamos lo que dice Elena G. de White. La eternidad es sin fin. Nuestra vida aquí es un breve periodo cuando más. ¿Y por qué y por quién estamos viviendo y trabajando? ¿Cuál será el resultado de todo? Necesitamos diariamente la religión de Cristo. Aunque Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Manuscrito 73. Otra declaración más de la hermana White dice: la iglesia de Cristo ha de representar su carácter. Jesús dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Juan 17:19. Cristo se empeñó totalmente en la obra de salvar las almas. Dejó las glorias del cielo y vistió su divinidad de humanidad, sujetándose a la congoja, vergüenza y reproche, abuso, negación y crucifixión. Aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, jamás cedió a la tentación de hacer lo que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Señales de los Tiempos, 21 de noviembre de 1892. Y una declaración más, dice: las lecciones que dio Cristo cuando recibió a los niños debieran producir una honda impresión en nuestras mentes. Pueden ser traviesos y poseer pasiones como las de la humanidad, pero eso no debiera impedir que los llevemos a Cristo. Él bendijo a niños que tenían
pasiones como las de él mismo. Señales de los tiempos, 9 de abril de 1896. Como podemos ver, Elena G. de White enseñó que Cristo tuvo las mismas pasiones que los seres humanos tenemos. Andreasen estaba en lo correcto cuando señaló que afirmar que Cristo estaba exento de las pasiones de la humanidad era completamente contrario a lo que siempre han creído y enseñado los adventistas del séptimo día. Es curioso que el Dr. Adams no se refiera a ninguna de estas citas en su libro ya mencionado. Las preguntas y declaraciones que Adams lanza en su libro contra Andreasen ahora se vuelven contra él. ¿Cómo el Dr. Adams pudo omitir declaraciones tan claras sobre el tema? ¿Escogió deliberadamente ignorar las declaraciones de Elena G. de White? O peor aún, ¿escogió avanzar temerariamente, incitando una confusión que ya es generalizada en la Iglesia, en el nombre de aquella misma cuyas palabras decidió dejar a un lado? De cualquier modo, este es un ejemplo de manipulación de evidencia ante nuestros ojos. Esta es una forma irresponsable, casi podría decir deshonesta, de manejar la evidencia por parte del Dr. Adams. Es preciso hacer aquí una aclaración en relación con algunas declaraciones de Elena G. de White. Como vimos, la sierva del Señor enseña que Cristo sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, que tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad y que bendijo a niños que tenían pasiones como las de él mismo. Pero en otras ocasiones, la hermana White escribió lo siguiente: Cristo oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 451. Y en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 218, ella escribió: Él, hablando de Cristo, es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Hasta ahí la declaración de la hermana White. Ahora, como bien sabemos, Elena G. de White no se contradice a sí misma. Al examinar sus escritos, vamos a comprender por qué en algunas ocasiones ella mencionó que Cristo tenía pasiones como las nuestras y por qué en otras ocasiones expresó que no tenía las pasiones de la humanidad caída. Para comprender esta diferencia, es necesario analizar brevemente algunos conceptos en los escritos de Elena G. de White acerca de la naturaleza del ser humano y los elementos con los que fue creada. El ser humano está compuesto de facultades superiores o morales y de pasiones inferiores. Las facultades superiores son la razón, la conciencia y la voluntad, mientras que las pasiones inferiores son los apetitos, las pasiones, las propensiones. Estos últimos términos involucran las palabras carne, carnal y concupiscencia. Analicemos la siguiente declaración de la hermana White. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos?
¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. El Hogar Cristiano, página 112. De acuerdo con esa declaración, el ser humano está compuesto de pasiones inferiores y facultades superiores. Estas últimas son las encargadas de dominar las pasiones inferiores, las cuales por sí mismas no pueden obrar contra la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, las pasiones inferiores no pueden hacernos pecar y por ende no son en sí mismas pecado. Veamos cada aspecto más de cerca. Empecemos analizando las facultades superiores. En el camino a Cristo, en las páginas 17 y 18, Elena G. de White escribió lo siguiente: el hombre está dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. Algunos aspectos que se desprenden de la cita anterior. 1. El hombre creado a la imagen de Dios fue dotado de facultades, las cuales eran nobles, sin maldad. 2. Esas facultades, como consecuencia de la caída, se pervirtieron. 3. La naturaleza del hombre después de la caída quedó debilitada, sin poder resistir al pecado con sus propias fuerzas. Y 4. Sin embargo, a través del poder de Cristo, esas facultades llegan a ser nuevamente vivificadas. Esto es contrario a la teología del pecado original, la cual condena al hombre a un estado en donde ni siquiera a través del poder de Cristo, éste puede llegar a ennoblecer sus facultades, sino hasta la glorificación. Veamos algunas declaraciones más acerca de las facultades superiores o morales y cómo, para Elena G. de White, estas a través del poder de Dios pueden llegar a ennoblecerse. Consejo para jóvenes enamorados, página 63. Las facultades morales mantendrán las riendas sobre cada pensamiento, palabra y acción. No se permitirá ningún pensamiento impuro,
ninguna palabra que se aproxime a la sensualidad, ninguna acción que tenga la más mínima apariencia de mal. Consejos para los ministros, página 37, dice: la entrada de la palabra de Dios es la aplicación de la verdad divina al corazón, la cual purifica y refina el alma mediante la intervención del Espíritu Santo. Bajo la dirección del Espíritu Divino, las facultades consagradas sin reserva a Dios se desarrollan constante y armoniosamente. La devoción y la piedad establecen una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser como Él. Por el poder de Dios, transforma su carácter débil y vacilante en otro lleno de fuerza y firmeza. Llega a ser una persona de sanos principios, clara percepción y juicio fidedigno y bien equilibrado. Y una declaración más que se encuentra en Conducción del Niño, página 150, que dice: ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que los haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá. Ahora bien, después de leer las declaraciones que acabamos de compartir, es necesario analizar los tres elementos que componen las facultades superiores para un mayor entendimiento de este asunto, las cuales son la razón, la conciencia y la voluntad, como ya hemos mencionado. Iniciemos con la razón, pero en el siguiente video.